Hola, soy Bea de La Soleta Arte en Cocina y el día de hoy les voy a compartir una receta que me encanta. Vamos a hacer un pan casero, un pan muy fácil de hacer con una costra súper crujiente para partirlo en rebanadas y disfrutarlo. La verdad, el pan hecho en casa no tiene nada que ver con el que se compra en el supermercado y es súper simple su preparación. Vamos a utilizar 4 ingredientes muy básicos, que es harina normal, agua, sal y levadura. Ahorita les voy a explicar más o menos de los ingredientes. Les voy a dar también varias maneras en las que ustedes pueden cocinar su pan. Les voy a dar varias opciones para que utilicen la que les sea más fácil. Les recuerdo que en la descripción del video encuentran la lista completa con cantidades de los ingredientes y pueden imprimir su receta también en www.lasoleta.com. Los invito también a suscribirse al canal si es que aún no lo han hecho, activar la campanita para que les lleguen todas las notificaciones y no olviden de darme sus likes si es que el video les gustó, de compartir, de comentar, porque todo eso me ayuda mucho a seguir creciendo. Les agradezco mucho estar aquí, ver este video y espero que lo disfruten mucho y que cocinen su pan. Vamos a empezar con la receta. Vamos a comenzar diluyendo nuestra levadura en agua. Esta agua está tibia, está a 37 grados y vamos a agregar aquí la levadura. Aquí yo estoy agregando 5 gramos de levadura seca. Una vez que está disuelta la vamos a dejar aquí y vamos a cernir la harina. De harina estamos utilizando medio kilo de harina, es harina normal. Y finalmente vamos a agregar la sal, que es una cucharadita de sal. Y vamos a revolver muy bien. Finalmente vamos a agregar nuestra agua con la levadura disuelta. La vamos a agregar y vamos a revolver súper bien hasta formar una mezcla. Una mezcla que esté homogénea y que no exista nada de harina. Si llega a un punto en donde sienten que es necesario ya meter la mano porque ya con la cuchara no pueden, empiezan con la mano a acabar de juntar toda su masa. Una vez ya lista nuestra masa, ya formamos una bolita y vamos a cubrir con un papel de plástico. Vamos a sellar muy bien. Y la vamos a llevar a reposar por media hora al refri. Se preguntarán por qué la vamos a poner a reposar y a esponjar un poquito en el refri. La vamos a llevar al refrigerador porque si ustedes se fijan, nuestra preparación no contiene nada de conservadores. Entonces, si nosotros la empezamos a fermentar y a reposar en el refri, vamos a ayudar que la vida de nuestro pan sea más larga. Que tenga ya una vez que esté horneado, que nos dure más días a que si lo fermentamos a temperatura ambiente. Entonces por esa razón lo vamos a llevar al refrigerador, lo vamos a poner en la parte de en medio donde no está tan frío el refri y lo vamos a dejar ahí por media hora. Pasada la primera media hora, la sacamos del refri y vamos a retirar el papel y vamos a empezar mojándonos muy bien las manos. Para que no se nos vaya a quedar pegada la masa, la vamos a tomar y la vamos a estirar. Si se fijan, la estiramos sin que se rompa y la vamos a traer hacia el otro extremo. Y así nos vamos a ir todo alrededor del pan, jalándola y doblándola, ¿sí? Y vamos a volver a jalar, estirar y doblar. Como que vamos a ir haciendo puros pliegues. ¿Qué pasa cuando hacemos tantos pliegues? Que vamos a ir metiendo un poco de aire en la masa y la vamos a ir ayudando a que cuando la horneemos nos quede con muchos alvéolos, que son esos agujeritos que cuando corta uno el pan, esos agujeritos son los que se forman, los alvéolos. Entonces, jalamos muy bien la masa y doblamos. Jalamos y doblamos.
Entonces, una vez que está ya terminada nuestra masa, si se fijan, el proceso es súper sencillo. Vamos a tapar nuevamente y nuevamente vamos a dejar reposar por media hora. Este proceso lo vamos a hacer un total de 5 veces. Vamos ya por nuestra quinta vez que vamos a plegar nuestra masa. Si se fijan, cada vez se ve la masa mucho más relajada. Entonces, como siempre, nos mojamos la mano, empezamos a extender, muy bien, jalamos. Entonces ya, después de nuestro quinto doblez o nuestro quinto pliegue, lo que vamos a hacer es que vamos a volver a tapar nuestra masa y esta vez la vamos a dejar por 1 hora y media reposar dentro del refrigerador. Ahora sí ya pasó 1 hora y media en refrigeración. Entonces ya vamos a sacar nuestra masa. Vamos a poner aquí bastante harina en nuestra superficie, que esté bien cubierta de harina, y vamos a volcar nuestra masa. Tenemos aquí 2 recipientes, este se llama vanetón y es para poner aquí nuestra masa y darle el segundo reposo. Si ustedes no lo tienen, no hay ningún problema, pueden utilizar un recipiente de vidrio como el que usamos para reposar la masa o cualquier bowl que ustedes tengan, y van a utilizar también un trapo. Cualquier opción es buena. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a empezar a extender mi masa lo más que pueda. Y una vez que ya la extendimos lo suficiente, vamos a hacer lo mismo. Vamos a plegar todo hacia el centro. Entonces empezamos levantando y plegando. Levantando y plegando. Quiero que esta parte esté muy tensa, ir tensando todo el pan. Jalo y pliego, todo hacia el centro, ¿se fijan? Jalo y pliego, y jalo y pliego. Todo hacia el centro y que me quede súper, súper tenso, es lo que necesito. Y vamos a voltear nuestro pan. Y así nos queda ya una bola. Y esta es la bolita que vamos a agregar aquí. Entonces lo que voy a hacer aquí es que voy a llenar bastante de harinita. Voy a poner bien cubierto de harina, que lo tenga yo súper protegido. Y la voy a poner con las costuras hacia arriba. Así, de esta manera. Y lo voy a tapar con un pañito. Y lo voy a llevar a reposar a que duplique su tamaño, a que se esponje. Ahora sí, lo voy a reposar a temperatura ambiente. En un lugar que yo vea cálido, ahí lo voy a poner aproximadamente por 1 hora. Y 20 minutos antes de que ya lleguemos a completar esa hora, vamos a empezar a precalentar nuestro horno. Y vamos a escoger la opción que queremos para hornear nuestro pan, ya sea en charola, en piedra o en un sartén de hierro fundido. A continuación les voy a presentar las 3 opciones que tienen para hornear su pan, para que ustedes elijan la que más les convenga y entonces vámonos a reposar el pan. En la primera opción vamos a tener nuestro horno precalentado con 2 charolas. En una vamos a poner el pan y en la otra vamos a poner agua, ¿sí? Vamos a tener nuestro pan, lo vamos a poner en una tabla. Si tienen tabla de pizza, mejor. Si no, en una charola, la pueden poner la charola invertida para que deslice bien el pan. Van a poner aquí un papel de horno, su pan, y ya nada más lo van a llegar así a deslizar dentro del horno. Una vez el pan esté dentro del horno, van a tener ustedes agua, aproximadamente 1 taza de agua, y la van a verter en esta charola.
lógicamente al estar caliente se va a generar un vapor. Hacen la charola para atrás y cierran inmediatamente el horno. Esta es la primera opción y la más básica. Charolas todos tenemos en casa y necesitamos la charola de abajo porque necesitamos generar vapor en el horno. Esta es la opción número 1. En la opción número 2 tenemos en lugar de una charola una piedra para hornear pizzas. Estas piedras son ideales para hornear pizzas y hornear pan. Y lo vamos a hacer igual, vamos a calentar el horno con nuestra piedra para que la piedra esté bien caliente, reciba el pan y en la parte de abajo en la charola vamos a agregar agua y a cerrar inmediatamente para que se genere vapor en el horno. Esta es la segunda opción para hornear nuestro pan. La tercera opción es la de una olla de hierro fundido, ¿sí? Existen estas que son de puro hierro y existen otras que son cubiertas de cerámica, por lo general son de colores. Esta opción vamos a hacer lo mismo, vamos a precalentar el horno junto con la olla en el interior. Una vez que haya alcanzado la temperatura que necesitamos, la vamos a sacar, vamos a destapar, introducir el pan, volvemos a tapar y regresamos al horno. La diferencia entre la opción 1 y 2, en la opción 1 y 2 nosotros tenemos que meter agua para generar vapor dentro del horno y en la opción 3, al tener tapado nuestro pan, la humedad que tiene la masa nos va a generar ese vapor que necesitamos. Entonces aquí únicamente se va a necesitar la olla. A medio cocimiento, aproximadamente a media hora de estar el pan horneándose, se saca para destaparse y se sigue horneando ya sin la tapadera, a que se forme una corteza crujiente. Esta opción es la que vamos a utilizar en el video. Entonces ya tienes las 3 opciones, tú decide cuál es tu favorita. Ya está nuestro pan leudado y en este momento vamos con mucho cuidado, de verdad protéjanse con guantes porque esto está súper caliente y es muy fácil que se quemen estas partes de la mano. Entonces voy a agregar aquí un poquito de harina, nada más para evitar que se vaya a pegar mi pan y voy a voltear en un solo movimiento mi pan. Con un cuchillo voy a hacer unos cortes de un solo movimiento en forma de cruz. Y nuevamente, con mucho cuidado, voy a tapar mi molde. Perfecto. Y ya me lo voy a volver a llevar al horno. Entonces, una vez ya listo nuestro pan dentro del horno, lo vamos a dejar por 30 minutos a que esponje, lo más que pueda. Y una vez que ya esponjó el pan, lo vamos a destapar y lo vamos a dejar aproximadamente por unos de 20 a 30 minutos más. Casi siempre dura 1 hora 10 el pan. Todo depende de lo dorado que lo queramos de la corteza. Entonces vamos a esperar media hora para poderlo destapar. Y recuerden, si lo hacen en charola, lo van a dejar ahí durante 1 hora, hora 10, hora 20 e incluir el agua para que se haga vapor en el horno. Pasada la media hora vamos a sacar nuestro pan del horno, vamos a destapar y miren nada más qué belleza de pan. Y eso que todavía le falta, pero la verdad es una belleza, miren nada más. Lo voy a meter al horno y lo voy a dejar ahí aproximadamente 30 a 40 minutos más hasta que esté dorado y crujiente. Pues ya pasó la segunda media hora y miren nada más nuestro pan, qué delicia, ya quedó súper doradito. Entonces con muchísimo cuidado me voy a ayudar aquí de una cuchara para sacarlo, porque es necesario que lo dejemos enfriar. Es bien importante cuando el pan sale, escuchen este sonido, que suene hueco. Eso indica que nuestro pan ya está perfectamente cocido. Miren nada más qué belleza. Entonces es súper importante dejarlo enfriar por completo para poderlo partir. Si nosotros lo partimos como está ahorita, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer que toda la miga se pegue. Entonces vamos a dejarlo enfriar para poderlo partir. Una vez que tenemos ya nuestro pan frío, ya va a ser hora de partirlo. Entonces vamos a comenzar. Si se fijan, la costra está súper crujiente y empieza a brincar por todos lados.
Y vamos a partir súper bien hasta abajo. ¡Wow! Como se podrán dar cuenta ustedes, se forman todos los alvéolos y el pan tiene una costra súper crujiente y es súper suave por dentro. Entonces, pues bueno, ya no me queda más que, como siempre, invitarlos a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo a poner el corazón en lo que hacen. Muchas gracias.